Buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora en la que me estén viendo. A continuación paso a presentar el siguiente reto. Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El nombre de la carrera es Licenciatura en Derecho. El módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. Criterios relevantes se llama el reto. Mi nombre es Juan Agustín Peña Cruz. El número de matrícula es 21001448. El nombre de mi asesor es Miguel Ángel Espinosa Arriola. La fecha de entrega es el 24 de enero del 2026. El caso a analizar es de Radilla Pacheco contra México. Y antes que nada paso a dar una pequeña introducción. Este reto está encaminado a analizar el caso más representativo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos Radilla Pacheco contra México. Esa sentencia no solo evidenció graves violaciones a derechos humanos cometidos durante la llamada Guerra Sucia, sino que transformó de manera profunda la relación del derecho internacional, de los derechos humanos y del orden jurídico. Hechos del caso. En los hechos del caso, el caso tiene su origen en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en Atoya de Álvarez, Guerrero. El señor Radilla fue detenido ilegalmente en un retén militar por elementos del ejército mexicano y trasladado al cuartel militar de la zona. Desde ese momento, el Estado negó sistemáticamente información sobre su paradero. La Corte acreditó que se trató de una desaparición forzada caracterizada por la privación de la libertad, de intervención de agentes estatales y la negativa de las autoridades a reconocer dicha detención. Al no haber esclarecido los hechos ni localizado a la víctima, la desaparición fue calificada como una violación de carácter continuo y permanente. Procesos ante la Comisión Interamericana. El asunto fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Asociación de Familiares Detenidos Desaparición Forzada tras declarar la admisibilidad del caso en 2005. La comisión emitió en 2007 un informe de fondo en la que concluyó que el Estado mexicano era responsable por múltiples violaciones de la Convención Americana. Al no haber cumplido de manera integral las recomendaciones formuladas, principalmente como investigar, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, la comisión decidió someter el caso a la jurisdicción, contenciosa de la Corte Interamericana en marzo de 2008, conforme a los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Razonamientos expresados por la Corte. La Corte rechazó las excepciones preliminares del Estado y reafirmó que la desaparición forzada es un delito continuo, lo que permitió analizar hechos iniciando iniciados antes de que México aceptara la jurisdicción del tribunal. En el fondo, declaró el Estado responsable por las violaciones de múltiples derechos, por ejemplo, la libertad personal, la integridad personal, vida, reconocimiento a la personalidad jurídica, garantías judiciales y la protección judicial.
Uno de los aportes más relevantes de la sentencia fue la determinación de que el fuero militar es incompatible con las investigaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas contra civiles. La Corte sostuvo que estos casos deben ser conocidos por autoridades civiles al no cumplir la jurisdicción militar con los estándares de independencia e imparcialidad. Asimismo, la Corte estableció de manera clara la obligación de control de convencionalidad, señalando que todos los jueces nacionales deben interpretar y aplicar el derecho interno conforme a la Convención Americana y a la jurisprudencia interamericana. Conclusión. Como conclusión, podemos decir que la sentencia de Radilla Pacheco contra México representa un parteaguas en la historia jurídica del país y también que marcó el inicio de un proceso adecuado a la estructura del sistema jurídico mexicano, a los estándares internacionales, a los derechos humanos y debilitó la forma decisiva del uso del fuero militar en estos casos. La trascendencia no se limitó al ámbito internacional, también influyó directamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consolidó el control de convencionalidad como una obligación para todas las autoridades del Estado. Por tanto, este caso reafirma que la justicia internacional no sustituye a la nacional, pero sí lo obliga a transformarse. Y como punto adicional, hay que recordar que se hicieron reformas a la ley militar a raíz de este caso. Bueno, y pues las referencias en las que me he basado para el análisis valga la redundancia, de este caso en mención, son las que se muestran en esta pantalla. Muchas gracias y con esto doy cumplimiento con el reto solicitado por el asesor.